avanzamos con dos actitudes que deben gobernar mi amor por los hermanos débiles, comenzando con el versículo 1, donde dice recibir al débil en la fe, y donde decíamos la responsabilidad es de recibirlo a comunión, es decir, no lo excluyas, ni te niegues a compartir con él todo lo que está a tu alcance hacer, aunque eso muchas veces significa estar dispuesto a sacrificar un poco de tu libertad por mostrar tu amor a tu hermano. Ahora fíjate, es bien importante que nosotros tengamos el entendimiento de en qué área el Señor nos está dando estas instrucciones y en qué área nosotros estamos hablando de la libertad, ¿no? Recordemos, en aquel tiempo las personas vivían en un lugar, y específicamente Roma, como el centro geopolítico de ese tiempo, donde el paganismo era una cuestión común, tan común que ellos adoraban al César. ¿Sí? Ellos le rendían adoración como si fuera un dios más de los que existían en ese momento. Y cuando nosotros vemos que Pablo está atendiendo esto, nosotros vemos que Pablo lo está haciendo de una manera en la que ellos están, tanto débiles como fuertes, están tomando las consideraciones que creen necesarias para salvaguardar su fe y su testimonio delante de Dios. Ahora, cuando nosotros traemos eso a nuestro tiempo, bueno, se vuelve un poco difícil, ¿no? Se vuelve un poco difícil el cómo participar de estas cosas o el cómo contextualizar estas cosas a nuestro tiempo actual, porque nosotros no vemos que de repente anden sacrificando en la carnicería algún tipo de animal para Huitzilopochtli o de repente allí estén haciendo cosas para diferentes dioses, todos dioses vanos, dioses inexistentes, que ese va a ser uno de los argumentos para Pablo cuando les dice que ustedes háganlo con libertad, porque la premisa es que esos dioses ni siquiera son reales. Esos dioses ni siquiera existen, o sea, son dioses falsos. Pero nosotros vemos eso y de repente nos podría costar un poco de trabajo decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿No? Yo recuerdo cuando era pequeño que en noviembre la familia de mi madre acostumbraba a poner un altar y ya sabes, estas calaveritas de chocolate y de azúcar y todo lo que nunca podía comer uno, ahí estaba, ¿no? Y pues nosotros como niños teníamos la costumbre antes de conocer a Cristo de que pasaban esos días y agarra lo que quieras, ahora sí, y el que gane que hasta come más, ¿no? Y ahí estábamos felices todos, manchados, éramos pequeños, ¿no? La boca de chocolatito y toda el azúcar aquí, porque para nosotros era lo normal. Ahora sucede que en la familia, gracias a Dios, sobre los 10 años tenía yo cuando eso sucede, pues el evangelio alcanza a nuestro hogar, alcanza a mis padres, ellos vienen a la fe y con ellos nosotros ahora bajo su liderazgo y bajo la enseñanza del evangelio que estábamos empezando a conocer, y de repente nos dicen nuestros papás, hey, ya no puedes comer nada del altar de muertos. Y para nosotros fue así como, ¿y qué pasó? No, nosotros en aquel tiempo no lo entendíamos, pero la instrucción era esa, no puedes comer nada, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Mis padres consideraban que esa abstinencia que ellos tenían de que nosotros comiéramos y agarráramos cosas del altar de muerto representaba una separación entre lo que para mi familia era común, que era rendirle tributo a los muertos, y lo que para nosotros ya no era común, que era rendirle tributo al único Dios vivo. Entonces para nosotros fue esa lucha entre, y ahí viene lo interesante, ¿no? Ahí viene lo interesante porque no era una cosa de no comas y ya. Ahí estábamos nosotros y de repente un tío que sabía que mis papás se habían hecho cristianos y que no comulgaba con la fe cristiana, ¿no? En aquel momento pues era casi como que, oye, ¿por qué no vienes y comes? Acuérdate que te gustan las calaveritas de chocolate. Y nosotros así como que, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No? En ese momento era la manera en la que nosotros teníamos que determinar cómo íbamos a vivir delante de Dios, y mis padres habían determinado lo correcto es que no participen. Esa es la manera en la que en ese momento, en esas circunstancias, mis padres decidieron participar o no participar de esto, en lo cual ellos tenían la libertad, porque pudo haber venido un hermano maduro y decirle, hey, tú sabes que los muertos ni vienen. Tú sabes que los muertos ni siquiera pueden pasar de allá acá, no vienen y visitan, no vienen y tocan. Es inútil lo que la familia está haciendo. No tiene ningún sentido, ningún significado. Así que si comen, pues están comiendo de un dulce de chocolate y ya, ¿sí?
pero no hubo, ¿no?, alguien que viniera y que empezara a cargar el corazón de mis padres y de mi familia, decir, hey, no seas tan apretado, no seas tan, sino que hubo libertad. Y la manera en la que se ejerció esa libertad, y es lo que vamos a ver hoy, que se ejerce para Dios y para la gloria de Dios, está bien. Si te abstienes, está bien porque lo haces para Dios. Si no te abstienes, está bien porque lo haces para Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos allí que la primera ordenanza, la primera instrucción es recíbelo a comunión. Luego la segunda es respeta su caminar. Cuando tengas comunión con Él, y es lo que vemos en el versículo 1, para no contender sobre opiniones. Cuando tengas comunión con Él, no utilices ese tiempo para contender con tu hermano. No te pongas a pelear. Si la idea es tengan comunión, Dios no quiere, no es la comunión un cuadrilátero para ver quién tiene la razón, sino una mesa donde todos se sientan y todos comparten y todos pasan tiempo juntos, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que es un tiempo que se aprovecha para construir confianza y cercanía, de modo que en vez de encontrar todas las razones posibles para criticar a nuestro hermano, encontremos todas las razones posibles para acompañarlo en oración y en presencia piadosa para todo lo bueno que hay en la fe y en el caminar del cuerpo de Cristo. Esos fueron los dos principios que vimos el domingo pasado. Recibe la comunión, respeta su caminar, y hoy vamos a concluir con el resto de estas actitudes. Vamos a ver, restringe tu coerción, reconoce su condición, reafirma tu convicción y recuerda tu compromiso. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Nada más antes de entrar de lleno, quiero que consideremos nuevamente el supuesto sobre el cual esto está siendo escrito. Hay hermanos débiles que están absteniéndose de cosas que los hermanos fuertes están ejerciendo con libertad. Mira qué situación tan particular. Tenemos a dos grupos de creyentes, ambos bien fundamentados en el Evangelio y en la gracia de Jesucristo, ambos con el deseo de agradar al Señor en todo lo que hacen o dejan de hacer, pero distintos en la manera de practicar la honra a Dios. Uno lo honra por medio de la abstención, otro lo honra por medio de la libertad. ¿Cómo sabemos que ambos lo honran? Fíjate que dice Romanos 14:6. Lo acabamos de leer. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias. Así que no estamos dirimiendo un asunto de a ver quién hace lo bueno y quién hace lo malo, sino dirimiendo el asunto de cómo se relacionan los creyentes que buscan agradar a Dios con distintas costumbres, para que sus ojos estén puestos en Cristo y no en sus diferencias. Y entonces la siguiente instrucción que da Pablo es restringe tu coerción. Hablamos de coerción cuando tú actúas de una manera para evitar que alguien haga algo o para forzar a alguien a que haga algo. Y eso es lo que vemos en el versículo 6. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo les está diciendo, tranquilos. No es a la fuerza, no es haciéndolo sentir menos que él va a crecer en madurez, ¿sí? No es condenando lo que hace que aquel va a cuidar más su libertad. Pablo les da instrucciones en ese momento a ambos, tanto al fuerte como al débil, porque el peligro es que los fuertes miren con desprecio a los débiles, pero también que los débiles castiguen con un juicio injusto a los fuertes. La encomienda entonces a los fuertes es a no menospreciar, que nos habla de una actitud de hacer menos o de quitarle valor a la otra parte. Oye, como tú no entiendes la libertad como yo la entiendo, pues tú no estás a mi altura. No eres como nosotros, no eres un cristiano como los de veras. Es la misma actitud que recibieron los hombres y los fariseos de la parábola de Lucas 18:9, que habla que cómo los fariseos se consideraban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros cuando iban a hacer sus oraciones. Es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios 16:11 para decir que ninguno tenga en poco a Timoteo, no lo menosprecies, no le des menos valor, porque no tiene o no ejerce la libertad como tú la ejerces. La tentación que corre un hermano que se considera fuerte, quien considera con claridad y con amplitud todas las libertades que tiene en Cristo, es que su práctica santa y con mínimas restricciones ensanche su corazón de orgullo al grado de mirar como menores a aquellos que no lo hacen como él. Entonces Pablo les va a cortar el paso, los va a bañar de humildad diciéndoles, no menosprecies al que no come, no le hagas menos delante de tus ojos, porque él no es menos delante de Dios. Y eso es lo que nos debe de quedar bien claro.
¿Por qué no debo hacer menos al hermano? No porque pueda hacer lo que él quiera hacer y tenga libertad, sino porque tú tienes que verlo con la mirada con la que Dios lo ve. Si nosotros nos basamos en lo que se puede o no se puede, lo que se hace o no se hace, nuestra comprensión del valor del hermano y del amor que le debemos de tener siempre es limitada. Pero si nosotros vemos a Dios y vemos cómo ama a cada uno de tus hermanos y cómo por ese hermano fue sacrificado también Cristo para su beneficio y para su provecho, hermano, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer que no haya hecho Dios y por lo tanto que Dios no espere que yo haga por él? Entonces, guarda tu corazón del orgullo, de la arrogancia, de pensar que porque tú ejerces tu libertad con soltura, tienes alguna posición mayor a los que no lo hacen delante de Dios. Y esto nos recuerda la exhortación que ya vimos de Pablo ahí en el capítulo 12:3 de Romanos, cuando dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que puedas disfrutar tu vida de mayor libertad en ningún momento te coloca en una posición de preeminencia sobre otros como para verlos por debajo de ti. Ese es el lado del fuerte, no menosprecies. Ahora Pablo se va al otro lado, ¿no? Se va al extremo contrario y se dirige a los débiles, ya que son igual de susceptibles a pecar con su abstinencia, ejerciendo un juicio erróneo sobre los fuertes. Y a este les instruye, ¿sí? El que no come, no juzgue al que come. Cuando Pablo emplea el término juicio aquí, no se refiere a un juicio justo y correcto sobre algo que es evidente bueno y malo, ¿sí? No es un juicio en el que se está discerniendo de una manera apropiada, más bien se refiere al juicio injusto que Jesús aborda en Mateo 7, que evalúa las acciones del otro sin evaluarlas correctamente y sin considerar las propias. Fíjate, Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. Muchos utilizan ese pasaje para decir, hey, yo puedo hacer lo que quiera, ¿tú quién eres para decirme? No está hablando de ese juicio Jesucristo. Jesucristo está diciendo, y de hecho se conecta después cuando dice, ¿sí? Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira tu viga. Está diciendo, hey, hay un juicio que ejercer dentro de la congregación correctamente, pero también hay un juicio incorrecto. Un juicio que es malo, un juicio en el que nosotros no nos debemos de meter, un juicio condenatorio. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Ahí Jesús está diciendo, hey, no juzgues, pero no juzgues mal, no uses el juicio equivocadamente, ¿sí? Aquí en el juicio a las libertades es una oportunidad que nosotros tenemos precisamente para utilizar el juicio equivocadamente. Estoy juzgando sobre lo que Cristo no está juzgando. Ese es el punto. Cuando nosotros juzgamos sobre el pecado, sobre algo que Dios ya condenó, sobre una conducta en la que la voluntad de Dios es que el creyente se aparte, el creyente se arrepienta, el creyente corrija, el creyente restituya. Y ahí es donde la iglesia no solamente tiene la capacidad, sino el deber de juzgar. Por eso es que existe la disciplina de la iglesia. Pero en puntos como estos, ¿sí? En el que de lo que se trata es, oye, no lo está haciendo como yo. Es que yo sí soy un adorador en espíritu y en verdad, y este no. Este es un adorador de carne y de mentira, ¿no? Y empezamos a juzgar lo que el Señor no nos mandó a juzgar, a poner los ojos en lo que el Señor no nos mandó a ponerlo. Es similar también al juicio de Romanos 2:1, que cuando se emite condena al juicioso con su propio dicho. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es eso. Es enjuiciar o juzgar condenatoriamente a alguien desde una posición pecaminosa, desde una posición de orgullo y de soberbia. ¿Sí? Y de decir, como yo no como, como yo me abstengo, como yo cuido mis libertades para que sean bien estrechitas y bien bonitas, entonces todo lo que cae fuera de eso lo voy a condenar. Todo lo que cae fuera de eso lo voy a juzgar. Podríamos decir, por tanto, que es un juicio condenatorio que no obra la piedad ni busca la edificación del hermano, sino que persigue su descalificación. Es ese tipo de juicio que Pablo advierte a los débiles a evitar.
La instrucción para ambos es la misma, solo que desde diferentes perspectivas. Restringe la manera en la que tratas de coercionar a tu hermano, restringe la manera en la que tratas de limitarlo para que viva su cristianismo como tú. Porque si tú te despiertas a X hora de la mañana para hacer tal y tal cosa y entonces poder vivir la comunión con el Señor, entonces tú quieres que todos se despierten a la misma hora. Y todos quieren que lo hagan en el mismo orden en el que tú lo haces. Y todos quieres que estén imitándote a ti. Y pensando que porque te imitan a ti y porque tú lo estás haciendo de una manera y a ti te está funcionando, entonces tú tienes la manera correcta, y el que hace el devocional con su familia, con su esposa en la noche, entonces lo está haciendo de manera incorrecta. Pablo vuelve a utilizar, fíjate, ¿qué razón da Pablo para esta restricción? ¿Qué razón da Pablo para decir eviten, eviten? Fíjate que dice allí, dice el versículo 3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y utiliza Pablo la misma palabra que utilizó en el versículo 1 cuando dice, reciban al débil en la fe. Decíamos el domingo pasado, proslambano, que como ya mencionamos, nos habla de tomar a alguien como compañero o llevarlo contigo mismo. La razón para no menospreciarse o juzgarse unos a otros es que Dios ha recibido a ambos para tenerlos consigo en comunión y compañía. Fíjate qué interesante. Está diciendo, ustedes se rechazan, ustedes se niegan la comunión, ustedes como aquel no hace, entonces ya no quieres tener comunión con él. Y tú como aquel hace, entonces te la pasas quejándote de él porque hace. ¿Y qué está diciendo? Paren, porque Cristo ha recibido a los dos. Cristo no está escogiendo entre uno y otro, Cristo tiene comunión con los dos, Cristo los trajo a sí mismo, los recibió a sí mismo, a los dos. Aquí quiero que pensemos en un momento en todo lo que implica esta verdad para nosotros. Sabemos que cuando venimos a Cristo y fuimos reconciliados con el Padre, Él nos tomó de una vez y para siempre para vivir en comunión y compañía con Él, bajo la realidad de un proceso santificador que nos va separando progresivamente del pecado y que no omite la realidad de nuestras debilidades. Cristo conoce la realidad de nuestras debilidades, de qué susceptibles somos de recaer, de pecar, de llenarnos de orgullo, ¿sí? Y un orgullo que no agrada a Dios, y un orgullo que no sirve para la iglesia, y de apartarnos de su compañía. Y sin embargo tenemos la certeza de que como elegidos de Dios, nada nos puede separar, alejar, ni alienar de la compañía de Dios en Cristo y del Espíritu Santo. Disfrutamos de esa bendición y certeza absoluta de parte de nuestro Señor Jesucristo cada día, y esa es una verdad inconmovible e incondicional. ¿Sí? Cristo me ha recibido a mí. ¿Qué me puede separar de Él? ¿Qué me puede alejar de Él? Y quiero que admiremos primeramente la inmensidad de esta verdad. Dios nos tomó para traernos consigo. Es lo que está diciendo. Dios nos tomó para traernos consigo. Nada puede obstaculizar esa afirmación expresada en este momento que está diciéndolo Pablo así. Imagina lo maravilloso de nuestra comunión con Dios, que no somos nosotros los que le recibimos a Él, sino Él nos recibió a nosotros, trayéndonos a sí mismo para la comunión y compañía desde nuestra redención hasta la eternidad. Y verdad que se hace aún más grande y sólida cuando leemos en Romanos 15:7, donde se utiliza la misma palabra. Fíjate, Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Fíjate qué precioso es. Qué preciosa es nuestra comunión y nuestra relación con Dios, que nos sabemos recibidos. Dice la palabra, el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera, es eso. Somos recibidos, ¿sí? Con todos nuestros defectos y con todo lo que nos falta aprender para vivir una vida cristiana cada vez mejor, pero recibidos ya estamos. No solo el Padre, sino además Cristo nos ha traído a la par con Él para la comunión y la compañía.
Qué precioso es nuestro Mesías, que se hizo como los débiles para traer a los débiles consigo y llevarlos por cualquier tipo de camino y circunstancia hasta la obtención de la promesa para la gloria de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué sucede con nosotros cuando, siendo beneficiarios de esa gracia, nos negamos a tener la misma gracia hacia nuestros hermanos? Nos gloriamos en la comunión con Cristo y el Padre, pero nos negamos a la comunión entre nosotros. Nos deleitamos en haber sido recibidos con Dios en Cristo, pero buscamos excusas y pretextos para no recibir a nuestros hermanos. Que el Señor nos guarde de disfrutar de su recepción amorosa y negar esa misma recepción amorosa a otros con los que Él también tiene comunión. Podremos negarnos a la compañía de los hijos de Dios, sean fuertes o débiles, que no fueron rechazados ni desechados por Cristo, sino aceptados y traídos a Él. Podríamos decir, Señor, pues tú porque eres Dios, tú llévate con Él todo lo que quieras, pero yo no. No le tengo paciencia, no le tengo amor, es que las costumbres que tiene, ¿no? A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta abstenerme y no se abstiene de nada. A mí me encanta disfrutar mi libertad y no disfruta nada. ¿Y qué hacemos? Actuamos en oposición, actuamos en contrariedad a lo que Cristo y a lo que Dios ha hecho con nosotros, que es recibirnos. Y eso es lo que Pablo quiere que prioricemos. Van a tener diferencias, van a hacer las cosas distintas y las dos las van a hacer tratando de agradar a Dios, pero no dejen de recibirse. No dejen de tener esa comunión, porque antes de que ustedes pudieran tener comunión, ¿sí? Y toda esta comunión a la que yo les comando es posible porque yo los recibí primero a ustedes. Si alguien tendría pretexto y si alguien tendría razón para decir, no me junto contigo porque eres pecador, es Dios. No me junto contigo porque eres demasiado libertino, es Dios. Si alguien podría hacerlo, es Él. ¿Y qué está haciendo Él? Por la gracia que nos ha dado en Jesucristo, diciendo, yo ya los recibí. Y no les voy a negar mi compañía, no les voy a negar mi comunión. Y lo que nos está diciendo Pablo es, ustedes también no se nieguen la comunión, porque a los dos lados, ¿sí? A los dos bandos, o como lo quieras ver, ¿sí? Dios ya los recibió. Así que tenemos un deber de restringir nuestra coerción y de estar imponiendo o tratando de imponer a los hermanos leyes, observancias o cualquier tipo de cosa que en la libertad que tenemos en Cristo nosotros podemos ejercer. Lo siguiente es reconocer su condición. Fíjate que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El siguiente principio es reconocer la condición del hermano, que sea débil o fuerte. La realidad es que lo que hace o no hace, no lo hace para él mismo, lo hace para el Señor que lo compró. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está marcando Pablo aquí el principio de señorío. No lo hace para ti, no eres tú la razón. ¿Sí? Pablo nos recuerda aquí que dado que fuimos comprados por precio, debemos glorificar a Dios con lo que ya le pertenece. Eso ya está pagado, ¿sí? Ya está pagado y estamos esperando el proceso y el tiempo en el que Dios tome lo que ya pagó y lo lleve a su presencia, y eso nos santifique y nos glorifique y disfrutemos allí de toda la plenitud de vida que hay en Él. Pero mientras tanto, Dios ya lo pagó. Y lo va santificando y lo va apartando progresivamente y lo va haciendo crecer, pero eso ya le pertenece a Él. Eso es la redención, pagar el precio por algo para adquirirlo. Entonces, ya sea que uno no coma o que otro coma con libertad, el propósito de ambos debe ser glorificar a Dios con sus cuerpos y con sus espíritus. Y ahí es donde la mente se nos tiene que desencajar un poquito para decir, no es como yo quiera, es como el Señor quiere. ¿Quién pone las reglas? El amo, no los esclavos. El esclavo no le enseña al otro esclavo qué es lo que quiere el amo. No puede leer la mente del amo. A lo mejor un día el esclavo le calienta la tortilla menos de lo que siempre se la calentaba al amo. Y uno, no, ese no es el grado de temperatura correcto que al amo le gusta. Y el amo toma la tortilla y dice, pues no la calentó como siempre. No importa.
no va a hacer nada el amo porque no quiere hacer nada. Ese es el asunto de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere con quien quiere, que el Señor es Él y no nosotros. La actitud que Pablo espera de los romanos y de nosotros actualmente es que respetemos el señorío de Cristo sobre sus siervos. No son nuestros, no viven bajo nuestras reglas, no los compramos con nuestra sangre y no se trata de que nos glorifiquen a nosotros. Entonces, deja a tu hermano en paz para que conforme a su conciencia, de acuerdo al entendimiento de la libertad que va adquiriendo, pueda agradar al que sí es su Señor sin que le estorbes. Pablo nos pide reconocer humildemente que Señor solo hay uno y es Cristo. Es el mismo tipo de recordatorio que Pedro hace a los pastores en su llamado a apacentar en 1 de Pedro 5:3 cuando les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey, perdón. No teniendo señorío, no es traer a las ovejitas como se pueda. Ey, no quiere caminar, pues lázala, ¿no? Y arrástrala, y que camine aunque no quiera y que no, dice, sé ejemplo. No gobiernes sobre ellas, no eres Señor sobre ellas, el Señor es Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? A través de tu vida, de tu testimonio, enseñarles que es mejor caminar que quedarse allí. Que es mejor permanecer limpio que estar sucio todo el tiempo por el pecado. Que es mejor tomar el alimento que tu pastor te da porque ese alimento te nutre y te hace crecer que andar comiendo cualquier cosa que se te atraviesa. Es el mismo tipo de recordatorio sobre el cual debe estar nuestra motivación al hacer algo cuando dice Colosenses 3:22, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, querido hermano, reconozcamos el señorío de Cristo sobre el fuerte y sobre el débil y dejemos que Cristo señoree sobre ellos. No usurpemos un señorío que no nos corresponde porque además nosotros no podemos recompensar cualquier servicio que otro hermano haga tratando de satisfacernos a nosotros en vez de a Cristo. Imagínate el peligro en el que tú pones a tu hermano cuando tú le dices, hey, tienes que hacer las cosas como yo. Y él en vez de en vez de ver a Cristo y seguirlo viendo y tratar de agradarlo a él, dice, pues ahora voy a agradar a mi hermano, porque pues se ve que le va bien. Dejamos de hacer las cosas para quien las tenemos que hacer. ¿Y qué crees? Lo colocamos en una posición en la que lo ha perdido todo. Fíjate, dice el 24 de Colosenses 3, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Qué recompensa podemos darle nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer? Hey, ya hiciste todo como yo lo hago. Felicidades. ¿Y de qué te aprovechó? ¿A quién serviste? ¿Para quién estás haciendo las cosas? Esta es una advertencia seria. Imponer nuestro uso particular de la libertad en Cristo a cualquier otro hermano representa un hurto del señorío y la gloria de Dios. Hermano, de la manera en la que vivas tu libertad, sea como fuerte o como débil, hazlo reconociendo que Cristo es el Señor sobre ti y sobre tus hermanos. Y así evitarás imponer agendas que nada producen fruto bueno para el Señor y por el otro lado producen mucha gloria carnal y terrenal para ti. Y fíjate qué dice Pablo, ¿por qué el débil sigue en pie? Dice, pero estará firme, el versículo 4, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, nosotros no tenemos ese poder. Nosotros le podemos decir a los débiles cómo tienen que vivir la vida y en el día en el que venga la prueba no lo vamos a poder sostener. Y le podemos poner un montón de reglas que no tenemos en la Escritura y decirles si tú las cumples vas a vivir bien y en el día en el que venga la aflicción, ¿cómo los vamos a sostener con esas reglas? ¿Cómo los vamos a sostener con todo eso que impusimos, todas esas cargas que no vienen de Dios, sino que vienen de hombres y decirles, hey, tienes que aguantar, acuérdate, ¿con base en qué? ¿Soportado por qué? Y si el débil sigue en pie, es porque el Señor le permite seguir en pie. ¿Y qué crees? El Señor quiere que los débiles sigan en pie. Se glorifica el Señor cuando hay un débil.
¿sí? Que no entiende todavía todo lo que representa su salvación en torno a su vida, pero que ahí está permaneciendo con lo poco que sabe. Ahí también se glorifica al Señor. En el versículo 5 vemos el siguiente punto que dice: reafirma tu convicción. Dice el versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dado que Dios es glorificado por la actitud de adoración de sus siervos en el ejercicio consciente de su libertad, sea cual sea el grado de entendimiento que tengan de esta y por encima de las acciones específicas que cada uno determine, obviamente estamos hablando de alejarnos del pecado, de obedecer y hacer la voluntad de Dios, contrario a vivir en pecado e ignorar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos convencidos de que eso debemos hacer. Ese es el principio rector del ejercicio de la libertad. Hagas lo que hagas, hazlo convencido de que eso es lo que debes hacer. Convencido es una palabra compuesta donde plero nos habla de algo que está completo o lleno, y foreo que se usa para referirse a algo que usas constantemente, como la ropa. El significado de la palabra es algo así como vestir una mente constantemente convencida de lo que hace. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que dice el versículo 5. Uno diferencia un día de otro, otro ve todos los días iguales. Dice: cada uno esté plenamente convencido con su propia mente. Cada uno lo tiene que hacer con plena convicción de que lo que esté haciendo, cualquiera de esas dos opciones, lo que esté haciendo, lo está haciendo para el Señor. Y cuando nosotros vemos esa convicción, es una convicción pasiva, es decir, no se origina de ti mismo y no te convences tú mismo de decir: pues yo creo que esto es lo que Dios quiere de mí porque pues se me ocurrió. Esto es lo que creo que Dios quiere de mí porque me le estuve dando vueltas y pensando y se me hace que eso es lo que el Señor quiere. No, cuando utiliza esa palabra convicción nos habla de una convicción pasiva, que no se origina de nosotros mismos, sino que somos convencidos por algo externo respecto a lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que tiene ese poder de convencimiento en el creyente? Primero, el Espíritu Santo, que nos guía y nos convence, ¿no? ¿De qué? Dice en los evangelios: de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Nos da convencimiento. Nos hace que podamos entender claramente qué es el bien y el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Pero además, ¿sí?, esa obra del Espíritu Santo sucede sobre el fundamento de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos revela cuál es la voluntad del Padre. Es la palabra de Dios la que nos revela cuál es la dirección hacia dónde quiere que nosotros caminemos. Es la que nos dice qué sí es lícito y qué no me es lícito, ¿sí? Y dentro de lo lícito, ¿cómo puedo agradar a mi Señor? Entonces lo que está diciendo aquí es: hey, tienes que hacerlo con una mente convencida, pero no que tú mismo te convenzas, sino que te convenza la obra del Espíritu Santo en ti por medio de la palabra. Así que no buscamos afirmar nuestra convicción en nuestras ideas, sino en las verdades de la Escritura. Esto a su vez significará que si mi comprensión de la libertad es limitada y estoy falto de conocimiento, bajo la persuasión de la palabra y la obra del Espíritu Santo que me ilumina para comprenderla, yo puedo incrementar ese conocimiento para vivir cada vez una más abundante y piadosa libertad en Cristo. Es decir, Dios no quiere que los débiles sean débiles todo el tiempo, pero tampoco quiere que se convenzan de cosas pues que ellos creen que es lo que es. Dios está diciendo aquí: hey, tengan una mente convencida, pero una mente convencida por lo que el Espíritu Santo hace en ustedes a través de la palabra. Y entonces van a poder vivir una libertad que glorifica al Señor, no importa en qué grado de libertad estén. Y eso es bien importante. Aquí no se trata de a ver qué tanta libertad alcanzo. Aquí se trata de a ver cuánto puedo glorificar a Dios con mi vida. Y si nosotros comprendemos que se trata de la gloria de Dios, entonces vamos a estar dispuestos a crecer, a madurar, a entender, a cuestionarnos lo que nos tenemos que cuestionar y a no mover nada de lo que no tenemos que mover, como es las verdades del Evangelio. Pero entonces, ¿sí?,
teniendo un espíritu enseñable, un espíritu dócil para que lo que la palabra ponga en mí y el Espíritu Santo me mueva a hacer, yo pueda ir creciendo, pueda ir desarrollando un criterio más amplio, siempre dentro de la voluntad de Dios. El que no actúa bajo este principio, bajo esta instrucción del versículo 5 que dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, no puede agradar a Dios en lo absoluto. Fíjate, es como si estuviera diciendo, al final, ¿qué importa si te abstienes? ¿O qué importa si no te abstienes? Si no lo haces convencido. Fíjate, Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así de importante es tener la convicción de que lo que haces lo estás haciendo para la gloria de Dios, porque eso es lo que te enseña la palabra. La otra opción es hacerlo con dudas y pecar en lo que estás haciendo. Por último, en el versículo 6 al 8 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y fíjate cómo se utiliza constantemente la palabra para, ¿no? El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El último punto, la última actitud con la que nosotros debemos vivir y buscar esta comunión entre fuertes y débiles, que es lo natural dentro de las iglesias, es recuerda cuál es tu compromiso, recuerda para qué vives. La realidad de que nuestra existencia tiene como propósito la gloria de Dios es una realidad fundamental en la vida del creyente. Vivir para cualquier otra cosa en cualquier área de la vida que no sea para la gloria de Dios nos hace vivir en vanidad. Si vivimos para trabajar, porque trabajar nos da dinero y porque el dinero nos hace estar en paz y porque estando en paz somos felices, no estás trabajando para Dios. No lo estás haciendo. Todas las premisas son ciertas, pero no lo estás haciendo para Dios. Si tú vives para Dios, entonces tienes que trabajar. Tienes que proveer para tu hogar, tienes que sustentar a los tuyos, tienes que cumplir con todas las demás responsabilidades que el Señor te dio para que a través del trabajo y de generar ese recurso, tú puedas hacerlo. Pero fíjate cómo cambia todo. No vivo para trabajar, vivo para Dios y eso me obliga a tener un trabajo y a poder proveer lo que tengo que proveer a través del trabajo. Dios nos creó para su gloria y nos redimió para su gloria. ¿Qué otro sentido tiene la vida de sus hijos? ¿Qué otro sentido tiene? Si yo como para Dios. Si yo respiro para Dios. Si yo compro para Dios. ¿Qué compro? Es importante. Porque si todo lo hago para Dios, entonces es importante qué compro. ¿Cómo utilizo mi dinero? ¿Cómo ejerzo mi mayordomía? Si yo crío para Dios. No crío para que sean como yo, no crío para que me den felicidades, para que cuando sea viejito me cuiden. No, crío para Dios, para que esos niños un día puedan glorificar a Dios con sus propias vidas, un día puedan vivir para Él y dedicar a Él toda su vida. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, hasta el grado que Pablo llega a decir, hasta si mueres lo haces para Dios. ¿Por qué? Porque eres un redimido. Porque eres alguien que ya fue comprado, porque no importa qué pasa, si tú estás respirando y como decimos nosotros, estás vivito y coleando, lo estás haciendo para Dios. Y si no estás respirando y si esta vida se te fue, es también para Dios. Fíjate, Salmo 86:9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Fíjate. Todas las naciones que hiciste, todo lo que el Señor hizo desde el principio de la creación hasta el último día en que todo este orden exista, todo está hecho para el Señor y el Señor va a ser glorificado. Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Ahora está hablando de los suyos. ¿Sí? No en general de las naciones y de todo el mundo, sino ahora de los suyos. ¿Sí?
todos ellos serán justos. ¿Por qué? Porque el Señor les ha acercado la justicia por medio de Jesucristo. Y dice, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, ¿cómo podemos tener una comunión que agrade a Dios, reconociendo que tenemos diferentes comprensiones de la libertad que tenemos en Cristo? Pero eso es claro, tenemos una comprensión única y clara del Evangelio, de que solo es a través de Jesucristo y de su obra que nosotros podemos llegar a Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerda cuál es tu compromiso. Es vivir para el Señor. Es glorificar al Señor con todo lo que haces. Y si lo que glorifica a Dios, a ti que te consideras fuerte, es que tengas comunión con tu hermano débil y estés dispuesto a sacrificar lo necesario para tener comunión con él, ¿sí? Y esa comunión se desarrolle y crezca y el hermano aprenda de ti, pero no porque le estás poniendo los letreros de por aquí no, sino porque ve cómo vives tu vida en el Evangelio y ve cómo prosperas en aprender ese Evangelio y en enseñarlo en tu hogar y en participar del ministerio y del servicio dentro de la iglesia. Y el hermano dice, ahora voy entendiendo mejor, ¿sí? Por su testimonio, por su palabra, por lo que la Escritura me enseña, voy entendiendo mejor toda la libertad que tengo en Cristo. ¡Qué bueno! Aprendió, pero no porque tú le dijiste qué tenía que hacer o qué no podía hacer. Aprendió porque tú le mostraste la libertad que has recibido en Cristo y cómo esa libertad te permite vivir una vida plena. Y si por el otro lado, en este momento batallamos y decimos, hey, prefiero no hacerlo. Para mí, en el contexto en el que estoy, dentro de mi hogar, donde a lo mejor estoy lidiando con mi esposo que es inconverso, o donde mis hijos no han venido a Cristo, y yo podría hacer tal o cual cosa, pero como sé que eso lo puede hacer tropezar a él, voy a tener que llevar una vida más abstemia, diríamos nosotros, absteniéndonos a más cosas. Hey, hazlo para el Señor y hazlo. Y no juzgues al que no lo está viviendo como tú, porque no está en las mismas condiciones que tú. Y tu hermano que no tienes la necesidad de vivir en esas condiciones porque no es tu circunstancia, no menosprecies al que no puede vivir así. Si realmente vives para la gloria de Dios, aplicar estos principios para andar en comunión santa con tus hermanos no te será complicado. Si batallas con tener una comunión así y estás buscando vivir la palabra, pídele al Señor que te ayude y que te diga dónde hay que ceder, dónde no tienes que ceder. Es la realidad. Habrá momentos en los que no se puede ceder, porque ceder en eso es transgredir los principios de la Escritura, y ahí no podemos ceder. Pero si tu corazón no tiene ningún tipo de afecto por este tipo de comunión, clama a Dios por misericordia y perdón, y pídele que primero te acepte a ti a la comunión con Él por medio de Jesucristo, y lo demás vendrá como resultado de rendirte a la gracia que Él te ofrece en su Hijo. Entonces, hermanos, estos son principios para poder relacionarnos como creyentes dentro de nuestras iglesias, no imponiéndonos ni quehaceres, ¿sí?, ni abstinencias que el Señor no nos impone, sino viviendo en apego al Evangelio, en comunión constante con Dios, tratando de adquirir cada vez más verdad y verdad que transforme nuestras vidas a la imagen de Jesucristo, de tal manera que no importa qué grado de libertad decidamos vivir, lo hagamos con una mente convencida, lo hagamos con un corazón humilde y lo hagamos siempre sabiendo que solo tenemos un Señor que es Jesucristo y solo vivimos para un Dios y para la gloria de un Dios que es nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, porque podemos ver esa preeminencia que tiene entre nosotros, seres humanos imperfectos, rescatados, Señor, por la sangre de Jesucristo.
traídos de muerte a vida y transformados en nuestra mente y en nuestros afectos, para tener comunión no solamente contigo, sino entre nosotros. Y observamos aquí en esta palabra, Señor, cómo es necesario que esa comunión sea una comunión santa, que sea una comunión piadosa, Señor, pero que también sea una comunión que reconozca que tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Vivimos para ti y todo lo que hacemos, Señor, y todo lo que no hacemos, lo queremos hacer por ti. Padre, que tú nos des amor, amor mutuo, nos des paciencia, nos des ternura, Señor. Que nos llenes de la palabra para que sea la palabra la que nos convenza, Señor, a tener un estilo de vida que te agrade. Que nos llenes de la palabra, Señor, para poder ver claramente los límites de nuestro quehacer, para no transgredir, Señor, esos linderos donde el pecado acecha y donde Satanás está como león rugiente buscando devorarnos, Padre. Señor, danos humildad, danos mansedumbre, danos una comunión en la que tú puedas ser glorificado y una comunión que sea testimonio, Señor, tanto a los de adentro como a los de afuera, que hemos sido hechos libres por ti y que no utilizaremos esa libertad como ocasión para nuestra carne, sino que la utilizaremos siempre como un recurso y un medio para glorificarte a ti y para servirnos unos a otros. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu iglesia. Llévala con tu bendición y guárdala de cualquier mal, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén.